Amables televidentes de TV San Jorge, que tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a este su espacio en profundidad. Estamos aquí como de costumbre en los estudios centrales de TV San Jorge, producción propia todos los días después de las 4 de la tarde. Hoy, como lo hemos venido informando a través de las redes sociales, igualmente a través del informativo TV San Jorge, pues la preocupación evidente que hay dentro de la población ocañera frente al tema de la seguridad en las carreteras. Últimamente se han presentado una serie de accidentes que preocupan a la comunidad. Hemos tenido registro de esos accidentes a través de las cámaras de TV San Jorge en varios puntos de nuestra provincia. Tenemos algunos datos igualmente oficiales en torno al número, a la cantidad de familias que están de luto en este momento por cuanto algún familiar ha fallecido por accidente en las carreteras generadas por imprudencia de los conductores, por exceso de velocidad, por la masiva presencia de tractomulas, en fin, por una buena cantidad de razones que preocupan a la ciudadanía y que este año mucho más ante el aumento de los accidentes. Varios invitados a esta hora de la tarde aquí en profundidad. El ingeniero Fabio Rincón es gerente de Cotras Unidos. Él ha estado pues como que abanderando un proceso para que se tomen medidas eficaces alrededor de la seguridad en las carreteras que llegan a Ocaña. Igualmente el ingeniero Elías Jaimes, él está con nosotros aquí en profundidad. Él es el director de la territorial de Invías aquí en Ocaña. Igualmente pues ha tenido algún sentido de pertenencia, algún sentido cívico para que esto no ocurra en grandes cantidades como viene sucediendo. Ingeniero Elías, ingeniero Fabio, bienvenidos a TV San Jorge, este espacio en profundidad. Muy buenas tardes, ingeniero Fabio. Muy buenas tardes, Giovanni, agradeciéndole la invitación. Es importante que estos espacios se den para discutir la problemática que se está dando en Ocaña y más específicamente en las vías que tenemos y que nos preocupa grandemente el alto índice de accidentalidad que se viene presentando. Ingeniero Elías, lo saludamos, buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni, buenas tardes, doctor Fabio, y a todos los televidentes de este importante espacio. Sin más que darles un sentido pésame a los familiares que han tenido que poner un grano de arena en algún registro de accidentes que tenemos acá. El instituto viene trabajando enormemente con unas inversiones quizás nunca antes vistas o inversiones que nunca se hayan registrado con el fin de brindar seguridad y transitabilidad y generar un corredor seguro, como bien lo manifiesta la misión y visión del Instituto Nacional de Vías. Bueno, yo tengo un dato aquí, de pronto no es preciso, pero nosotros aquí con el registro noticioso, ingeniero Fabio, ingeniero Elías y amables televidentes, de 18 muertes por accidente de tránsito en las afueras de Ocaña, en las carreteras de Ocaña. 18 muertes. Ayer se presentaron dos, incluso entre Teorama y San Calixto. El último hecho luctuoso que se ha presentado aquí en esta región. Ingeniero Fabio, en lo que tiene que ver con Cotras Unidos, realmente el panorama es sombrío, no es halagador. ¿Cuál es el registro que usted tiene exactamente? Sí, efectivamente, lamentablemente en lo que va corrido el año, como todos saben, hemos tenido unos accidentes bastante graves en la que se ha enlutado gran parte de la provincia de Ocaña y algunas personas de afuera. El 4 de marzo tuvimos el primer accidente que generó 7 víctimas fatales, dentro de ellos el conductor de la empresa, y el pasado viernes también ocurrió el accidente llegando a las cercanías a Ábrego, donde también hubo 2 víctimas fatales, entre ellas un conductor de la empresa y una persona que iba como usuaria y de descendencia indígena que estaba en una reunión acá con la Defensoría del Pueblo. Lamentamos profundamente estas muertes. Queremos también solidarizarnos con todas las familias, expresar nuestras condolencias, como ya lo hemos hecho personalmente en cada una de las situaciones, manifestar que son hechos aislados, producto de la situación que venimos precisamente aquí a cuestionar de la vía, de las faltas de controles y algunas situaciones que se están presentando y que están generando este tipo de accidentes. Es importante aclarar y anotar
que Ecotras Unidos es la empresa más grande de la región, que tiene despachos constantes tanto a Bucaramanga como a Cúcuta, y que en el día estamos moviendo alrededor de unos 80 vehículos que están circulando por estas vías y que por lo tanto nos ha golpeado bastante este índice de accidentalidad que se viene presentando y que usted específicamente está anotando que alrededor de 18 víctimas fatales, de las este cuales año 9 fueron ocurridas o sucedieron en accidentes con vehículos de la empresa, dentro de los cuales 2 fueron conductores de esto. Sí, bueno, la pregunta aquí, la gran pregunta que uno se puede hacer es que, y la que nos estamos haciendo todos los ciudadanos, es que, ¿será que no hay seguridad en las vías? O sea, las vías son demasiado angostas, no hay condiciones de transitabilidad, las tractomulas está agravando la situación. ¿Podemos generar algún tipo de controversia, ingeniero Fabio, ingeniero Elías, sobre esto? Sí, efectivamente, yo, con la experiencia que hemos tenido ahí en la empresa, hay 3 factores importantes. El primer factor es el alto índice de vehículos que están transitando por esta vía y que de un tiempo para acá se ha aumentado debido al flujo que genera el comercio, que genera Cúcuta con el resto del interior del país, y que Ocaña se ha venido convirtiendo en paso obligado para todos debido a que esta vía no posee peajes, acorta mucho la distancia. Hay incluso empresas que hacen informalidad aprovechando la cercanía. Hay empresas de transporte que tienen las rutas autorizadas por Bucaramanga y aprovechan la falta de control de las autoridades competentes y se meten por esta vía, aumentando más el flujo vehicular. Y pues para nadie es un secreto el alto flujo de vehículos de tractomulas que vienen generando algún riesgo a todos los que transitamos por esta vía por las mismas condiciones geométricas de la vía. Esta vía fue diseñada hace muchos años, como lo decía el doctor Elías, va a haber una inversión grande y ya se están dando algunas inversiones, pero el diseño geométrico que se dio para el momento, hay unas dimensiones que realmente en ciertos tramos de la vía no son aptos para ¿Estamos eso. hablando de Ocaña-Cúcuta o Ocaña-Aguachica? Yo hablo en general de la ruta Ocaña-Aguachica, Ocaña-Cúcuta, Agua Clara, Ocaña-Cúcuta. y Aguachica-Ocaña. Pero antes que sigas, ingeniero, ingeniero Elías, ¿es cierto lo que dice el ingeniero Fabio? ¿Hay mucho carro en este momento en carretera? ¿Para una carretera no en buenas condiciones? Sí, o sea, el incremento o los factores que anuncia el ingeniero Fabio son ciertos, ya se han valorado por parte del Instituto Nacional de Vías y hemos hecho 2, 3 intentos para colocar peajes acá. Estamos convencidos que entre la vía Cúcuta-Ocaña por lo menos deben haber dos peajes que le garanticen un ingreso a tener el permanente mejoramiento y mantenimiento de la misma, pero también es cierto de que son vías trazadas desde hace muchos tiempos, habrá que mirar el dato de registros de cuándo se crearon, pero también es cierto que el instituto entre el 2008 y el 2012, el año pasado, estamos terminando de invertir más de 100.000 millones de pesos en la vía con recursos del Instituto Nacional de Vías a través del contrato 1439. También es cierto que con los contratos de emergencia, el año pasado, 2012, ejecutamos Agua Clara Ocaña, 3.500 millones de pesos, ejecutamos Ocaña Alto del Pozo, 3.500 millones de pesos. En ampliación. En recuperación de puntos críticos, porque fueron recursos destinados para atender puntos críticos. También es cierto que con recursos de la unidad de riesgos tenemos en este momento una ejecución de 6.800 millones de pesos. Estamos atendiendo 19 puntos críticos entre Ocaña y Agua Clara, Aguachica. Vamos a tener 17.000 millones de pesos entre Ocaña y Alto del Pozo. Vamos a atender cerca de 20 puntos críticos. Cuando usted me dice puntos críticos, ¿es porque hay consecuencia de la ola invernal o también pensando en la seguridad vial, o sea, que la vía no se
O sea, no están las condiciones para que pase tanto carro. Unos que son susceptibles a que tenemos unos muros ahorita ya cedidos, quebrados, ¿sí? ya cumplieron su vida útil y por el mismo tema de la vía hay que recuperarlos, hay que retirarlos y hay que hacer otro de mayor profundidad. Y otros que estamos evaluando con el administrador vial y es hacer unos muros de pata para indicar puntos que tenemos ahorita muy susceptibles a cualquier invierno se nos derrumbe, tener unos muros de pata que nos permita la detención del derrumbe allí y hacer unas zanjas de corona a pie de taludes superiores que nos permitan estabilizar y hacer un buen drenaje de las aguas. Sí, ingeniero, pero venga acá, pero de acuerdo a lo que dice el ingeniero Fabio, o sea, el origen de los accidentes, del aumento de los accidentes, uno de los factores, dice el ingeniero Fabio, que es por el alto índice de vehículos en carretera. ¿Esto cómo se puede controlar? O sea, peajes para obtener ingresos y mejorar la condición de la vía, ¿cierto? Mira, aquí hay que entrar en conciencia. Si nosotros miramos los últimos registros de que haya tenido accidentes, han sido de vehículos de transporte pesado. Son vehículos, y yo llamo en este momento y aprovecho el espacio de llamar a los conductores a una sensatez, a una holgura, que procuremos brindar la seguridad propia a ellos como conductores y de la carga, porque hemos encontrado que andan de una manera desacelerada, o sea, de una manera de mucha imprudencia, se creen dueños de la vía, tenemos registros fotográficos que tenemos ingenieros a lo largo del ancho y tenemos constante comunicación con policía de carreteras, mire esta imprudencia de este conductor, mire esta imprudencia de este otro y le mandamos copia de fotos a la policía de carreteras para que haga lo permitente. Bueno, habría que aumentar también solicitarle a la policía de carreteras que aumenten los registros de controles mínimos, poner no sé qué, algunas cámaras que puedan ver esto, porque tenemos que brindar de alguna otra seguridad a todos los usuarios, porque igual la vía puede hemos incrementado el número de TPDs, de vehículos semanales que transitan en los diferentes corredores, pero tenemos que hacerlo de una manera cuidadosa, tenemos que respetar, tenemos que hacer el acompañamiento. Sí. El último accidente, ingeniero Fabio, que se presentó allí, nosotros estuvimos, pues ya, o sea, a los 15 minutos estábamos nosotros ahí en lugar del accidente, más acá de Ábrego, ahí cerca del Tuntún. Notamos que la tractomula invadió el carril en una semicurva. Sí. ¿Ya hay investigaciones sobre eso? Sí, mire, efectivamente, como lo decía, ese es el primer factor, el alto flujo vehicular que se viene presentando. Pero de tractomulas. De tractomulas, pero que además la carretera, como decía el doctor Elías, el INVIAS viene atendiendo puntos críticos, pero como él mismo lo decía, esta carretera fue diseñada hace muchos años y no está diseñada propiamente para ese flujo de vehículos específicos de tractomulas. Dos tractomulas se encuentran en plena curva, sea en la vía Ocaña-Cúcuta o en Ocaña-Aguachica, generan el trancón efectivamente. Entonces, esa es una de las situaciones, es uno de los factores que genera estos accidentes. Eso, sí, ingeniero Fabio, ¿desde cuándo hay un tránsito masivo de tractomulas? Estamos hablando de que hace unos 3 años. Hace más o menos unos 3 años, se ha incrementado en estos últimos 2 años, se ha incrementado totalmente. Yo me imagino que el doctor Elías, a través del INVIAS, tienen el registro. ¿Cuántos ingenieros, Elías, diariamente cuántas tractomulas pasan por acá? ¿Salen de Cúcuta? Tenemos aproximadamente, en los últimos conteos, como 700 tractomulas. 700 en el día. 700. Sí, yo recuerdo que hace 3 años nos escandalizamos y nos preocupábamos porque pasaban 200 y era el registro que más o menos tenía el INVIAS, recuerdo yo, 200 y pico, y ya nos asustaba. Ahora imagínense el volumen de 700. Eso aunado pues al diseño geométrico, como digo yo, a las especificaciones de la vía, que ya el INVIAS está haciendo unas inversiones grandes e importantes y lo ha venido haciendo, pero que se requieren mayores inversiones. Adicionalmente a esto y a este aumento de flujo vehicular, pues se requieren mayores medidas de seguridad, mayores sistemas de señalización, de elementos de seguridad que eviten que los vehículos de una u otra manera o vehículos pequeños puedan irse al abismo. Faltaría también, yo considero que eso, y eso lo debe tener el INVIAS proyectado, mayores barreras de seguridad
para este tipo de vías. Y en el caso específico, usted me pregunta la vía del accidente aquí llegando a Ábrego, en el Tuntún. Efectivamente, en una semicurva, el vehículo que cubre la ruta Ocaña-Cúcuta de 10 de la mañana se encuentra con que la tractomula le quita el carril o se va por el carril de él frena introspectivamente, y a pesar de la frenada, y que la única frenada que quedó registrada es la del vehículo de Cotras Unidos, lamentablemente hay impacto. Si ustedes vieron o registraron las fotos de la tractomula, ven que casi fue frontal con la tractomula, casi más de la mitad del vehículo frontal se ve afectado, y lógicamente nuestro vehículo lleva la peor parte. Nosotros, a raíz de esto, y de pronto no tuvimos en cuenta para el accidente que tuvimos en febrero, contratamos una firma especializada de Bogotá que se llama IRS Vial. Es una empresa que está catalogada entre las mejores del país en reconstrucción de accidentes, es asesora a la Policía de Carreteras, a la Policía de Bogotá, a todas las aseguradoras del país, incluso a empresas grandes como Pacific, Rubiales y otras, para que hagan la reconstrucción del accidente y determinen las causas efectivas de dicho accidente, y que nos permitan generar una responsabilidad ante las personas que tuvieron la culpa o que se vieron que fueron los que generaron el accidente. Digo que lamentablemente en febrero no lo hicimos porque siempre hemos denunciado, y esa es la otra causa que tenemos nosotros como grande de accidentes en la región. En febrero tuvimos un accidente grave en que el vehículo se sale de la vía. Lamentablemente la versión que tenemos de los pasajeros que sobrevivieron es que el vehículo se va deslizado primero hacia el barranco, y luego él tira el timonazo y se va hacia el abismo. Y en ese mismo sitio han ocurrido 3 o 4 accidentes similares. Hace poco un Chevrolet Aveo, casi en el mismo sitio, se sale de la vía, hace un trompo y genera un accidente de un médico, creo que de acá de Ocaña, con su papá. Y el hecho que venimos denunciando es la cantidad de combustible regado en la vía. Lamentablemente la Policía de Carretera siempre ha negado que haya combustible, pero nosotros tenemos la certeza de que un factor determinante también para los accidentes es la cantidad de combustible en la vía. Y ese combustible, cuando está derramado en la vía y llueve, aflora y se vuelve un jabón el pavimento. Lamentablemente el pavimento seca y luego usted no ve la mancha, pero cuando llueve usted ve la mancha claramente. Esa es una situación que lamentablemente, como decía, no contratamos a esta empresa. Ellos tienen todo el software y toda la parte científica para determinar esta situación. Hay personas de todo tipo de especialistas en esa empresa, y que esperamos que nos hagan la reconstrucción de dicho accidente y que de pronto nos den luces para el accidente que ocurrió en febrero de este año. Eso en sí, a mí me parece que es los dos hechos determinantes, los dos factores más importantes determinantes en el índice de accidentalidad que venimos presentando en las carreteras nuestras. Ingeniero Elías, si están transitando 700 tractomulas diarias, ¿cierto? Por la vía Cúcuta, Ocaña, Agua Clara, o sea, estamos hablando de 30 tractomulas cada hora. Esa es la cuenta que estamos haciendo. Cada hora están pasando 30 tractomulas por esta zona en promedio. Obvio que va a haber igualmente arrojo de algún tipo de combustible, mugre, desecho, viene con cemento, viene con carbón, ¿cierto? Combustible y demás. Eso, o sea, dentro de la competencia en vías, ¿se puede hacer algo? ¿O eso es Policía de Carreteras? Sí, es Policía de Carretera. Mira, yo tengo acá los registros propios que el último conteo que se hizo el año pasado. Tenemos datos que transitan en estas estaciones. Por ejemplo, en el Platanal tenemos 1.900 vehículos que transitan en esa estación en el día. Una parte muy significativa es el transporte pesado. Tenemos 1.900 vehículos diarios, ¿sí? Diarios, comprende vehículos y de todo tipo. Mire, el paso nacional
Ahí por contamos Ocaña. 700 tractomulas. Sí, porque buen porcentaje de eso están en las tractomulas. 20.000 en el paso nacional por Ocaña, sí, lo que tiene que ver con la Francisco Fernández de Contreras y la circunvalar. 20.000 vehículos diariamente. Diariamente. Entonces son situaciones que si tú miras en eso, una tractomula pasando por una vía donde generan 20.000, pues es una alerta máxima de inseguridad si no tenemos los respectivos controles. El INVIA le compete estar generando la señalización de la vía, ¿sí? Constantemente. INVIA, planta central, apropia aproximadamente 150 millones de pesos al año, donde generamos la pintura, renovamos señales horizontales, verticales, y constantemente lo tenemos aplicándole eso. Pero sí hay que hacer un mejor acompañamiento, hay que llamar de pronto a la policía de carreteras a que incremente la mayor unidades posibles, que podamos hacerlo en los diferentes sectores, poderles pedir el certificado de esto, de gases, a ver si los vehículos están con todo el sistema de seguridad. Y no obstante, mira, en el 2 de mayo, después de que teníamos el accidente o derrumbe que se presentó en la Villajuela, dejamos habilitado hacia las 7 de la noche el 1 de mayo. Los hechos ocurrieron como a las 11 de la mañana. En la noche se atravesó un vehículo que transporta combustible ilegalmente, llamados gasolineros. Y este señor, con el fin de poder retirar el vehículo, cogió y descargó las pimpinas de ACPM a la banca y las tiró más de 30. Tengo los registros fotográficos. Entonces, lo que dice el doctor Fabio, muy seguramente estas personas, los pimpineros, se viven varando a lo largo del camino, se quedan sin gasolina, se les pierde su carga. Eso es un constante utilización, y con la lluvia pues se genera unas situaciones de alto riesgo de poder maniobrar bien el vehículo. Pero sí hay que hacer un llamado de atención. Yo diría aquí en este espacio a los usuarios que manejemos con mucha prudencia, que cuando esté lloviendo lo hagamos paremos los vehículos en determinados sitios, no arriesguemos la vía propia de uno y la de los demás, y llamar a la sensatez un poco a los conductores de vehículo pesado, que son los que en los últimos meses nos han generado unos accidentes bastante fatales en la vía. Sí, ¿usted considera, ingeniero Elías, ingeniero Fabio, que los conductores de tractomulas exceden en confianza al pasar por acá por esta zona del país? ¿Exceden? ¿En confianza, o sea, en prudencia? Sí, mira que ayer que viajaba de Cúcuta a Ocaña, vi como una tractomula en el kilómetro 47, que es un sitio que normalmente se han accidentado varias, en el transcurso del año llevamos 3, es una curva de mucha pendiente, y ellos lo toman con alta velocidad. Entonces, al girar, la inercia de la carga cede y hace volcar la tractomula. Entonces, en el transcurrir del año han pasado 3 accidentes de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es falta de pericia del conductor, o que van acelerados. O sea, esas vías es para transcurrirlas muy despacio. Sí, Giovanni, eso es evidente la situación, y lo que decía sí, el ingeniero Elías, y lo que hay que denunciar también, lamentablemente no nos acompaña aquí la policía de carreteras, es que es constante, y yo creo que usted lo ha visto, y todos los que de una u otra forma viajamos por los corredores de Ocaña-Cúcuta, Ocaña-Huachica, vemos la cantidad de vehículos que hacen el transporte de combustible de una forma informal. Eso considero yo que ha sido el otro punto importante de generación de accidentes, porque desestabiliza los vehículos cuando se mezcla este combustible con agua en la vía y pierden el control del vehículo. No entiendo cómo es posible que ese gran número de vehículos que hacen este transporte ilegal de combustible lo hacen en presencia de la autoridad.
yo considero de que si es legalmente o si está legalizado ese transporte, pues que la policía haga los controles efectivos. Usted constantemente ve esos vehículos de una u otra manera, de pronto no tienen el mantenimiento respectivo, la revisión técnico-mecánica que es debida, y esos vehículos constantemente se vienen varando en la vía, uno ve de todo tipo, incluso hace unos meses ocurrían incendios y se quemaban incluso los mismos conductores en esos vehículos. Eso viene generando otra crisis o otro riesgo inminente de accidentes con esos vehículos. En días pasados tuve un accidente delicado, por fortuna no hubo heridos, pero una buseta que cubría la ruta a Bucaramanga a las 8 de la mañana salió aquí de Ocaña, en un sector de la ruta Ocaña-Huachica, y donde están haciendo unas obras, la vía es cerrada y en el momento de que le habilitan al vehículo pasar, la buseta arranca, era la primera en el cierre, arranca y un conductor, un vehículo de estos de gasolinero informal, no respeta que van bajando los vehículos y se mete. Y en plena curva se estrella con la buseta, generando daños de alrededor de 10 millones de pesos en la buseta. Pero, y algún herido en un joven que llevaba el gasolinero, no contento con esto, se bajan y iban a linchar al conductor nuestro, iban a quemar la buseta. No, tremendo. El conductor tiene que irse en un camión, volarse, ir a buscar la policía y traerla. Y cuando la policía aborda a los señores, no tiene ningún documento que acredite ni de propiedad del vehículo, ni seguro, ni SOAT, ni nada. Adicionalmente, el conductor no tiene ni la cédula. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hace un vehículo de esos para transitar a sabiendas de que hay policía en Río de Oro y en los diferentes puntos de la ruta a Huachica? Váyase usted en su carro sin SOAT o sin su pase o con su pase vencido, a ver qué le pasa cuando es detenido o es inspeccionado por la policía. Entonces yo no me explico eso. Y vea que, entonces, ¿a quién le reclama a uno y quién va a responder por ese accidente? ¿Y qué ha pasado si genera heridos o si se incendia la buseta por el combustible que hubiera podido llevar el vehículo? Entonces, esas situaciones son las que queremos denunciar y que por esta razón estamos coordinando una cita en Bogotá para hacer todas estas denuncias. Tenemos las pruebas, fotografías, videos de diferentes accidentes que ha tenido la empresa con este tipo de vehículos y que nadie responde. En última resultamos como victimarios de estas personas. Entonces es importante que la comunidad conozca y ojalá que la autoridad competente, la policía, el que sea, tome conciencia de que se está poniendo en peligro la vida de muchas personas, incluso de la misma familia de estos mismos policías que puedan transitar y en cualquier momento puedan tener un accidente. Nosotros esperamos tener esa situación en Bogotá. ¿Con quién? ¿Ante quién, ingeniero? Estamos gestionando ante el comandante de la Policía Vial, la Policía de Carreteras a nivel nacional y por otra parte, usuarios de nuestra empresa constantes como el doctor Armando Amaya me está proponiendo hacer un debate en el Congreso ante la ministra de Transporte para que se tomen medidas porque pues hay preocupación a nivel general en Ocaña y en los diferentes entes de este alto índice de accidentes. Y vean, no hablemos de los accidentes de Cotras Unidos. Ese mismo día que se accidentó el vehículo hubo un accidente en la curva de una ambulancia con una tractomula, fallece la persona que iba ahí y luego de eso han habido 3 o 4 accidentes más en los que se ven involucrados tractomulas o vehículos estos de que transportan ilegalmente el combustible. Y bueno, entonces, ¿qué está pasando en Ocaña? La policía debe aumentar su pie de fuerza si es que no es suficiente y aumentar los controles. ¿Qué pasa con las tractomulas? Una tractomula, cada día el flete se ve disminuido por las empresas transportadoras y un propietario de una tractomula o un conductor para que sea rentable tiene que hacer un mayor número de viajes. ¿Qué hace eso? Que el conductor quiera incluso viajar hasta de noche, seguir derecho, generando un peligro inminente para las empresas de transporte público de pasajeros.
el ministerio le está exigiendo que cuando sean recorridos largos de más de 8 horas, debe tener 2 conductores el vehículo. ¿Y las tractomulas qué pasa? En el sector transporte de carga no hay control. ¿No hay control? No hay establecido ningún mecanismo que genere seguridad, no solamente para el vehículo, para el propietario del vehículo, sino para las demás personas que van transitando sobre esa misma vía. A mí me parece que toda esa serie de cosas se están dando y que ameritan que el gobierno y las entidades de orden nacional tomen cartas en el asunto para este. Sí, vamos a apreciar unas imágenes, los invito a ustedes para que aprecien unas imágenes de 1 minuto de lo que ha sido pues el reporte gráfico de accidentes en los últimos 3, 4 meses aquí en Ocaña, en los alrededores de las carreteras que llegan aquí a Ocaña. Veamos entonces. Reiteramos, de esta cantidad de accidentes, 18 muertes, contadas por nosotros aquí en el informativo de San Jorge, no son datos provenientes de la autoridad oficial, sino datos desde el punto de vista periodístico, 18 muertes que hemos reportado nosotros desde febrero, desde enero de este año, por accidentes de tránsito en las carreteras, ingeniero Elías. Yo digo que si no se toman medidas, realmente vamos a dejar nosotros de viajar, ¿sí? O vamos a dejar de utilizar nosotros las empresas de transporte, porque realmente estamos desamparados en la carretera. Y usted, por ejemplo, viaja hacia Huachica y usted ve transporte informal y ve carga de todo tipo de combustible de manera ilegal. Lo decía aquí el ingeniero Fabio, hay que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer, ingeniero Elías? Bueno, el video nos deja a nosotros asombrados personalmente, pero fíjate que no sé si fue intencional o no, pero la mayoría fueron con transporte de carga pesada, los registros que estuvieron allí. Es hacer un llamado de atención nuevamente a los conductores de transporte pesado. Pero esos conductores no viven aquí. Ellos, ¿dónde es el punto de residencia de ellos? Viven viajando en todas partes y yo creo que no tienen ningún lugar así fijo de residencia. Ingeniero Fabio, ¿usted conoce ese sector transportador? Vea, Giovanni, yo estoy vinculado al sector transporte, no solamente de pasajeros, sino también de carga. Yo incluso soy propietario de unas tractomulas, y aquí en Ocaña hay un buen grupo de personas que tienen tractomulas, y hay un buen grupo de conductores de Ocaña que son muy buenos y que puedo dar fe de que en su gran mayoría de estos conductores y estos propietarios de vehículos no permiten ese tipo de trabajo, y estamos tratando de cuidar no solamente la vida del conductor, sino nuestro patrimonio también, porque estaríamos involucrados en un accidente. Pero sin embargo, el gran número de vehículos que pasan acá son de personas de otras regiones del país, conductores de otras regiones del país, y que incluso inicialmente ocurrían algunos accidentes por el desconocimiento de las mismas vías de algunos conductores. ¿No conocían la ruta? No conocían la ruta, y sabemos y podemos buscar los registros de muchas tractomulas que han salido en la vía de Ocaña, Cúcuta, y que han ido a parar al abismo. Pero en su gran mayoría de estos vehículos, como yo lo decía, son conductores que tratan de hacer el mayor número de viajes para poder
tener al menos los mismos ingresos que tenían hace unos años. ¿Esas tractomulas de dónde salen, ingeniero Fabio? Estas tractomulas, en su gran mayoría, la carga que se genera en Cúcuta es carbón para la costa. Sale de Cúcuta. Sale de Cúcuta y alguna cerámica y algunas... ¿Cemento? Arroz y cemento. ¿Varillas? ¿Hierro? No, el hierro y la varilla, el cemento poco sale de Cúcuta, sale más arroz, elementos de arcilla y carbón específicamente. Entonces, ingresan lógicamente de todas partes del país productos no solamente para Cúcuta, sino para San Antonio y Ureña. El trayecto de Cúcuta a Ocaña, en promedio, ¿cuánto dura un conductor llegar aquí a Ocaña? ¿6 horas, 7 horas, 8 horas? Más o menos es el promedio de los conductores que yo conozco y que más o menos transitan. Incluso los conductores que trabajan conmigo, incluso siendo aquí en Ocaña, a veces duermen en la vía, en la San Juana, en algunos puntos descansan. Lamentablemente no lo hacen todos y yo diría que no son los de acá, sino los conductores de afuera, por ese afán de generar mayores volúmenes de viaje para poder tener una mayor ganancia. Pero, o sea, uno pensaría, ellos viven de los afanes, o sea, exceden en velocidad, ingeniero Elías. Sí. Uno se da cuenta que en la mayoría de los registros de accidentes es por el exceso de velocidad. Grave, porque vienen pesados, la imprudencia, lloviendo, seguramente mucho flujo vehicular de carro pequeño y con ese valor agregado, Claro, de que excedan en velocidad, ingeniero Fabio, pues estamos nosotros totalmente desamparados, en alto nivel de riesgo en la carretera. Sí, efectivamente. Y lo que queremos precisamente, si se da la posibilidad de generar este debate en el Congreso, como lo manifestaba yo hace un momento. ¿Buscando qué? ¿Buscando qué? Buscando llamar la atención a las autoridades de que se deben hacer controles. Vea, ¿Controles hay en otras partes del país? Seguramente los hay. Yo Recuerdo recuerdo, la zona norte de Colombia. yo recuerdo, por ejemplo, en la costa era una constante la cantidad de accidentes que venían ocurriendo, precisamente también debido al producto del carbón que sacan desde Bosconia, de esas zonas de ahí, de las minas, hacia Santa Marta, y ya de las aguas de Ibirico, y ya ese índice de accidentabilidad ha bajado, seguramente porque hay más controles de la autoridad. Esos controles es lo que esperamos que nosotros se implementen acá en la región, porque hoy han sido otras las personas que están afectadas, pero mañana puede ser un familiar nuestro, un hijo nuestro, o el papá nuestro, o un hermano. Entonces tenemos que procurar que se den todos los controles debidos para que se haga seguro viajar. Sí, ingeniero Fabio, las condiciones de la carretera, para que nos responda aquí el ingeniero Elías. Usted dice que el alto flujo vehicular es el principal factor del causante de accidentes últimamente en las carreteras que rodean Ocaña. Pero las condiciones propias de la carretera, las curvas, por ejemplo, vía San Envilla hacia Agua Clara, ¿eso también genera muchos accidentes? Sí, efectivamente, y es innegable las condiciones de la vía en su parte geométrica y sus dimensiones, lógicamente que afectan y agravan la posibilidad de accidentes. Como lo decía el doctor Elías, se han hecho unas ampliaciones en unas curvas, en unos puntos críticos, pero que no son suficientes porque todavía falta, y yo creo que él no me deja mentir, es que hacen falta ampliar en su gran mayoría. ¿Cuántos puntos críticos, ingeniero Elías, hacen falta? Mira, en este momento se está haciendo un estudio por una firma española que se llama Yesa, con una inversión aproximadamente de 10.000 millones de pesos de consultoría, que nos permita definir el diseño geométrico de la vía existente entre Cúcuta, Zulia, Sardinata, Ocaña, Agua Clara, 206 kilómetros, con las dos variantes. Necesitamos hacer necesariamente dos variantes, inicialmente la variante de Ábrego y la variante de Ocaña. Situación que esperamos recibirla, o contrato que esperamos recibirla aproximadamente en unos 3-4 meses. Ya tenemos los estudios definitivos
el cual el supervisor principal está el ingeniero Wilson Jaimes en Bogotá como subdirector de apoyo técnico, y en el cual pues la exigencia que se le ha hecho al contratista es diseñar con una velocidad de 40, 60 kilómetros en algunos sectores, pero que tengamos que tener un dimensionamiento. Una vez que tengamos esos estudios, para decirle, Giovanni, lo que está avanzando el Instituto Nacional de Vías, podamos cuantificar cuánto nos vale realmente introducir la vía Ocaña, Agua Clara y Ocaña, Cúcuta, a la ley 105, que es con las especificaciones generales de carreteras. Muy seguramente nos van a dar cifras muy grandes, 2, 3, 4 billones, pero es un esfuerzo que tiene que hacer el gobierno nacional para colocar una vía como es. En estos momentos estamos tratando de adaptar ciertos puntos, ampliando una curva, haciendo un muro. ¿Cuál debe ser la amplitud mínima de una carretera cuando hay paso tractomulas? Los anchos de calzada son 7,20 los anchos de calzada. 7 metros. Sí. San Envilla hay algunos puntos. En algunos puntos todavía que no tenemos el ancho de curva de giro que son obvio que ahí debe haber alto. Hemos generado, en este momento con el contrato 1439 hicimos 4 ampliaciones de curvas, con el contrato de unidad del riesgo ampliamos 3 más, llevamos 7, nos faltarían. Ingeniero Díaz, pero en esas curvas terribles que uno dice, se ve uno allí, ¿cierto? Sí. Una agonía tremenda porque viene la tractomula en un carro pequeño. O sea, por lo menos temporalmente, ¿por qué no hay otro tipo de medidas que advierta al mulero que es una curva peligrosa? No solamente por allá un letrero, una valla, ustedes dicen como en vías, la señal. Curvas peligrosas, ¿cierto? ¿Sí? Parte baja. En esas curvas, por lo menos no hay alguna advertencia allí 100 metros antes. O sea, colocar por lo menos alguna señalización. En el tema de la señalización, nosotros la hemos... afortunadamente la hemos tenido durante toda la ejecución. Consideramos pues que si hay que hacer más inversión, pues mirarla a ver, pero en cada uno de los puntos críticos tenemos señal antes y después en el abordar, señalando el sitio. Pero de aquí hasta Aguas Claras no hay. Sí, claro. O sea, que diga uno, esta curva, la que viene allí es peligrosa. Sí, las hay. ¿Sí existe, ingeniero Javier? Sí. Pues lamentablemente uno a veces no detalla esa situación, pero yo le digo, se coloca el aviso o la valla o la prevención, pero imagínese una tractomula de estas, una carga de esas tan alta que lleva 34, 35 toneladas, más el peso propio del vehículo, y a una velocidad que uno a veces baja 40, 50 kilómetros por hora, y esto es mucho, San Envilla, y una mula esa bajando a 60 kilómetros por hora. ¿Quién detiene un vehículo de eso? El tema es que me parece que debe haber una regulación para las velocidades máximas permitidas para un tractocamión en determinadas zonas del país. En este tipo de vías yo pienso que en estos sectores no se puede transitar, como decía, hay que diseñar por allá a 40 kilómetros por hora, entonces no se le puede pedir a una tractomula que vaya a más de eso, porque no puede ser. Entonces, una tractomula que vaya a 40, 30 kilómetros por hora cargada, pues fácilmente puede frenar, pero en una curva de esas que le salga a uno, ¿a qué hora frena? Sí, ingeniero Elías, sí, yo pienso que, como dice usted, o sea, al conductor hay que llamarlo a cuentas, al conductor de las tractomulas. En algún momento la autoridad lo ha llamado a cuentas, un proceso de capacitación, de ilustración de la gravedad del asunto y igualmente del alto riesgo que en este momento se está presentando en la carretera. Pues mira, el instituto no es la entidad competente para tal hecho, sí. Uno presume que la empresa transportadora de carga vincula conductores que cumplan con los requisitos mínimos, que por lo menos que tengan el pase, que tengan una experiencia en el manejo de ese La experiencia de todas maneras se gana en carretera, pero sí debe haber como una especie de norma, ¿no? Que diga uno, bueno, tractomulero, o sea, seamos responsables en la carretera.
O sea, que no ocurra eso que dice el ingeniero Fabio, ¿cómo así que bajándose en Villa 60 kilómetros por hora, 60, 70 kilómetros por hora? No, nadie para ese vehículo. Vea, ¿A usted le da miedo viajar en carretera en claro, este momento? claro, ¿A usted, claro. ingeniero Elías, le da miedo viajar en carretera en este momento? Sí, Claro, efectivamente. No hay seguridad. Es Es que riesgoso. yo quiero que ustedes escuchen a algunos televidentes sobre eso. O sea, en este momento tenemos miedo de viajar en carretera, realmente ante los hechos que han ocurrido últimamente. Obvio, hay una situación de mucha preocupación de que hay temor de viajar por las carreteras de Ocaña. Veamos. Claro que sí, bastante. Está como, a ver, yo pienso que estamos es como tensionados debido a la serie de accidentes que se vienen presentando, más que todo de aquí, de la vía de Ocaña a Cúcuta. Pues claro, con esta inseguridad que hay en las carreteras y con la cuestión de los derrumbes que se han presentado en la vida, uno no quiere salir de aquí a Ocaña ni obligado. No, pues no, porque yo siempre he viajado y no he tenido ningún problema todavía, no. Pues en esta época, claro que sí, porque hay muchos derrumbes y todo eso. Y también por el orden público, cuando se pone difícil, pues somos temerosos de esa cuestión. Claro, como están todas las vías en Colombia no hay vías buenas, en todas partes. Oiga noticiero y verá que todas las vías están. Entonces, Pero si suman otros factores, orden público y si somos también el invierno, ingeniero Elías, o sea, además del alto flujo vehicular. O sea, son muchos los factores que hacen que nos dé miedo viajar en carreteras. Sí, pero de todas maneras hay que generar la confianza. El transporte terrestre es el transporte más cómodo, ¿sí? Es el transporte el que más se usa. Hay que generarle la confianza. Yo siempre le he venido diciendo en los diferentes medios que el Instituto Nacional de Vías viene acatando o reaccionando de manera inmediata en la atención de retiro de derrumbes, ¿sí? Productos a este ola invernal. Afortunadamente en esta invierno no ha sido tan afectado como en los años anteriores y esperamos que siga así, que seguimos trabajando. Yo pienso que hay que brindarles y decirles que sí, más bien hacerle un llamado de atención al sector transportador, hacerle un llamado de atención a la policía de carreteras a que haga un acompañamiento más vehemente en diferentes sectores, pero que hay que seguir utilizando. Yo pienso que hay que generarle la confianza, están todas las medidas. No hemos tenido en los últimos 2 años un registro de la vía cerrada más de 24 horas, ¿sí? Perfecto, sí. Entonces, en eso hemos evolucionado bastante, o sea, en cuanto a las condiciones de la carretera. Ingeniero, yo quiero que usted reitere una respuesta que nos dio hace algún tiempo. ¿Los domingos hay alguna restricción para el paso de tractomulas por Ocaña? En este momento, no, nunca ha habido. ¿Por ser domingo? No. Nunca ha habido, no. ¿Puente festivo? No, que yo la conozca, no. Estamos en este momento... Uno pensaría que por motivar el turismo y demás, debería haber una especie de restricción. No, en este momento no. Estamos sí trabajando una con el ingeniero Jesús Fernando Vergel, director de Norte, porque ahí en el puente o en el punto crítico de la Viejagual, donde estamos trabajando, haciendo una inversión mayor a 6.000 millones de pesos, necesitamos, por seguridad, para que no tengamos, por minimizar el riesgo, necesitamos desviar el transporte pesado por otra vía alterna. Estamos proponiendo que sea Cúcuta, Pamplona, Cuesta Bucaramanga. Ya esta mañana se le envió a la Subdirección de Apoyo Técnico el memorando. Tenemos consenso con la interventoría, tenemos consenso con el contratista, tenemos consenso con la Dirección Territorial en cabeza mía como supervisor del contrato y en la Dirección Territorial del Norte como parte de la jurisdicción que tiene el ingeniero Jesús en ese punto. El día de mañana, el día jueves, va a haber una reunión con la Policía de Carreteras y el Ministerio de Transporte, haciéndole un llamado de atención al gremio transportador para socializar y sensibilizar esas necesidades. Tenemos una serie de registros fotográficos donde le vamos a demostrar los atropellos o las imprudencias que ellos han cometido y que nos coloca a nosotros en un gran escenario de riesgo de un accidente. Muy probablemente eso vaya a darse. Estamos en los próximos días avisándoles si hubo la socialización, si hubo la resolución, hasta el 31 de julio, que es la fecha límite de terminar el contrato de la Viejagual. Esperamos una vez terminado el puente, inaugurarlo y obviamente colocarlo al servicio
pero ya con todo un tema de seguridad. En este momento nos quedan faltando dos micropilotes a hacer eso y a trabajar unas personas adentro a 2-3 metros de profundidad, y las mulas pasándole por encima nos generarían un alto riesgo de accidente. Entonces, en el uso de la matriz de prevención vamos a requerir la autorización. Pero hoy están pasando, ya han pasado y están las 24 horas, no he visto que haya ningún tipo de restricción del día domingos. Sí. Ingeniero Elías, el estudio de la firma española, ¿cuándo se entrega? Está para entregar en 3 meses, más o menos en el mes de agosto. Allí sabemos si hay variantes. No, ellos entregan los volúmenes de estudios y diseños y cuantifican cuántas es la obra necesaria para realizar la vía, hacer las diferentes obras para dejarla en condiciones. Eso independientemente de que quedemos anexos a la Ruta del Sol. Independientemente, más bien ya la Ruta del Sol asumiría esos estudios y trabaja sobre esos. Es un gran proyecto. Sí, claro. Debe ser gran noticia en 3 meses. En 3 meses más o menos cuantificar cómo quedarían los estudios y diseños. Sí, es un gran avance. Muy sinceramente, ingeniero Fabio, para terminar este programa, ¿usted confía en la Policía de Carreteras? Sí, antes de responderle eso, quiero unirme al llamado que hace el doctor Elías de que la gente pues no pierda la confianza en viajar. El transporte público terrestre es el transporte más antiguo que hay, es el transporte más popular. Bajo costo. Y el de bajo costo, y que nos garantiza esa movilización hacia los diferentes destinos que necesitamos. Contras Unidos viene trabajando en una mejora continua. Estos accidentes nos han enseñado y estamos mejorando, estamos tratando ya de capacitar aún más a los conductores, no porque los conductores hayan tenido la culpabilidad en los accidentes, sino estamos buscando la capacitación en seguridad vial y manejo defensivo para que estén preparados a cualquier situación introspectiva que se pueda generar, no por parte de ellos, sino estar preparados a reaccionar de una forma eficiente ante un error de otro conductor. Eso ya los estamos programando, esas capacitaciones, manifestarle a la comunidad que siga confiando en Contras Unidos, es la empresa líder, seria. La mayoría de usuarios me manifiestan personalmente que se sienten seguros, que conocen a los conductores y se sienten muy seguros de viajar en la empresa. Yo los exhorto a toda la comunidad que sigan apoyando y confiando en Contras Unidos. En cuanto a su pregunta, pues yo honestamente no confío. No confío porque es que uno, para que la Policía de Carreteras llegara aquí a Ocaña, fue una lucha, incluso personal, ayudado con el doctor Ciro. La policía no quería venir acá, esto era zona roja, no habían los medios, no se podía llegar aquí a Ocaña, estaban en riesgo las vidas de los policías que vinieran acá. Hicimos gestiones a nivel de Bogotá, a nivel de Cúcuta, y logramos que vinieran. Ahora se pelean el puesto acá, ¿sí? Eso es lo que nos dicen. Y lamentablemente, mire que lo que yo he venido aquí comentando y he exigido es el aumento del control, el mejoramiento del control, que se aumenten los controles no solamente a las tractomulas, sino a estos tipos de vehículos que nos vienen generando accidentes y que nadie responde. Yo me pregunto, ¿cómo hace un vehículo de esos sin papeles, el conductor sin pase y sin cédula, para estar manejando constantemente en una ruta en la que hay varios controles policiales? El control a los vehículos pesados no se hace. Yo le quiero comentar al doctor Elías que efectivamente sé que en diferentes partes del país, y me imagino que a nivel nacional, hay restricciones de tractomulas en los puentes y como sé usted para en Semana Santa y esa cuestión, hay restricción de tráfico pesado, porque incluso yo lo he visto con los vehículos que le manifiesto que manejo, y los conductores, no puedo viajar porque hay restricción, pero nunca ve uno que apliquen esa restricción aquí en la zona. En Semana Santa usted puede incluso, se dará cuenta que un Jueves Santo, un Viernes Santo pasan las tractomulas, mientras que por allá, por otros sectores, no. Entonces sí hay efectivamente una ausencia de control para todo este tipo de tráfico
tanto de camiones pesados como estos vehículos que transportan combustible y que son los mayores generadores de accidentes en consideración nuestra. Ingeniero Fabio, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ingeniero Elías. Igualmente, alguien me hacía alguna reflexión hace algunos días, es que ya ni a la ermita se puede ir los domingos, porque tanta congestión con las tractomulas allí por la ermita. Ingeniero Elías, me parece a mí que debería pensarse como una especie de restricción, por lo menos los domingos, entre 11 de la mañana y 5 de la tarde, para que con la familia nosotros podamos partir hacia ese corregimiento que es turístico aquí en el municipio de Ocaña. Pero bueno, queda allí la idea. Ingeniero Elías, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Giovanni, lo mismo para usted y a todo el equipo que hace posible que este espacio funcione, y a todos los usuarios y televidentes un saludo especial. A usted, muchas gracias, ingeniero Fabio. Giovanni, muy amable, muchas gracias a la comunidad en general, reiterarle nuestro agradecimiento por el apoyo, la confianza que siguen teniendo en nuestra empresa y en nuestros conductores. Muchas gracias a los invitados, a ustedes, amables televidentes, por estar aquí siempre compartiendo estos minutos en profundidad. Muy buenas tardes.